Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. El Señor te rebendiga. Estamos aquí otra vez más. En el anteúltimo jueves de enero. Ya estamos ahí entrando en la recta final de enero. Se va el primer mes del año. Y creo sí, un mes que a veces se hace demasiado largo. Pero qué bueno que podamos estar pasando este tiempo juntos, ¿no? Para poder compartir una palabra. Así que bueno, tenemos realmente mucho para compartir, mucho para decirte. Así que bueno, sin más vamos a hacer una pequeña oración para poder entrar en la palabra. Te pedimos que realmente puedas recién orábamos con Juli y le pedíamos al Señor que así como frenaba nuestra vida para poder tener este tiempo con Dios, que vos puedas hacer lo mismo, ¿no? Frena un poquito, para un poquito, deja ahí el lavarropa, el tender, ¿no? La comida, la cocina, los chicos, y que pueda realmente este tiempo ser de bendición para tu vida. No sabemos qué está pasando en tu vida, no sabemos cuáles son tus necesidades, pero sí sabemos que hay un Dios que quiere intervenir y ser parte de la solución de todas esas cosas para que puedas tener una vida plena. No sin problemas, pero sí acompañada con el Señor. Así que vamos a orar y arrancamos. Señor, te pedimos en esta noche tan especial que vos puedas tomar el control de absolutamente todas las cosas, Señor. Dios, entregamos nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, Señor, en pos de que vos, Señor, en este tiempo realmente seas el Dios, el Señor, el que está entronado a través de esta palabra, Señor, el que va a traer cambios, Señor, no solamente de palabras, sino de hecho, primeramente en nuestros corazones, Señor, y también en todos aquellos que puedan estar escuchando esta palabra. Señor, te pedimos que vos seas el centro de esta palabra, que vos seas el centro, Señor, de todo lo que vamos a compartir, de todo lo que vamos a vivir en este tiempo. En el nombre todopoderoso de Jesús, Señor, te necesitamos más que nunca, Dios. Por eso te pedimos, Dios, que seas vos y no nosotros, Señor. Que hables vos y no nosotros y que ministres, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, a todo aquel que en este tiempo pueda estar escuchando esta palabra, hoy, mañana o cuando sea y en el lugar que quiera que sea, Señor. Te bendecimos, Dios. Nuestra alma te adora, Señor. Nuestra alma te alaba, te exalta, Señor. En el nombre de Jesús, sos bienvenido, Espíritu Santo. Te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Bueno, la palabra de hoy le pusimos por título ¿por qué debería conocer a Dios? ¿Por qué debería conocer a Dios? Y primeramente, antes que nada, vamos a ver bien qué significa la palabra conocer. Hoy, mientras buscábamos, encontramos dos definiciones, la cual una habla de una intensidad de conocimiento y la otra habla de otra intensidad de conocimiento. La primera definición que encontramos de la palabra conocer dice tener en la mente información sobre algo, ¿no? O sea, tener en la mente información sobre algo. Y la segunda definición, un poco más profunda, dice conocer es tener información o conocimiento profundo y experiencia directa sobre algo. Ahí es como que onda un poquito más hacia donde queremos compartir toda la palabra, ¿no? O sea, y hay algunos dichos populares, ¿no? Hoy vamos a tomar tres, por ejemplo, que básicamente son muy argentinos, ¿no? Y marcan de alguna forma el pensamiento general y cultural y folclórico de toda nuestra amada Argentina, cosas que vienen a través de generación en generación, y bueno, es como que uno las toma y bueno, en algunas ocasiones tienen validez, pero no son verdades absolutas, ¿no? El primer dicho popular dice, para muestra un botón. O sea, hay gente que tiene como parámetro de conocer a alguien y de repente ya por diferentes características dice, bueno, esta persona es de determinada manera. El segundo dicho popular es, la primera impresión es lo que cuenta. No hay gente que valora realmente muchísimo la primera impresión sin ponerse a tomar el tiempo para realmente conocer en profundidad a la persona. Y si bien la primera impresión habla mucho de la persona en sí, pero no termina siendo, como decíamos en la otra apreciación, una verdad absoluta.
Y lo tercero, el tercer dicho popular es: el que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Ahora, este tipo de cultura y de pensamiento también es aplicable a lo que yo entiendo, ¿no?, con respecto a Dios. Y vamos a dar ejemplo de cada uno de estos tres dichos, pero digamos de alguna manera yendo para el lado del Señor y lo que piensa tal vez el común de la gente, ¿no? Para muestra falta un botón. Y esto lo podemos dar ejemplo de que a veces uno puede decir: le pedí tanto y no contestó, ¿no? Entonces como que queda en el corazón de la persona que puede pedirle en cualquier momento algo a Dios, y como Dios no contesta instantáneamente, entonces nunca más va a contestar una oración que yo pueda hacerle. Lo segundo, que decíamos, la primera impresión es lo que cuenta. Traído a las cosas del Señor, puede ser que una vez fui a la iglesia y no pasó nada, ¿sí? No puedo manejar mi relación con Dios, o no puedo tratar de entender de que conozco a Dios, porque una vez pisé una iglesia y no pasó nada. O sea, no es que yo voy a ir a la iglesia y viene la hada madrina, ¡pum!, me toca y ya listo, ya se solucionó toda mi vida. No es como en la película de Shrek, ¿no?, que de repente algo mágico y de repente el ogro se convierte en el príncipe encantador y de repente, no me acuerdo cómo se llamaba la esposa de Shrek, pero bueno, ella se vuelve a ser una princesa hermosa, preciosa. O sea, no es de esa manera, Dios no funciona de esa manera. Y lo tercero, ¿no?, que en el ámbito popular se dice que uno ve el que se quemó con leche de una vaca y llora, y hay muchas personas que tienen este conocimiento de Dios que dice: comencé a congregar, me mintieron, me lastimaron y no fui nunca más. O sea, todos estos dichos populares llevados a nuestro conocimiento, que podemos llegar a entender que creemos que conocemos a Dios, realmente son muy cortos, muy finitos en cuanto a lo que realmente Dios es y en cuanto a lo que Dios significa, ¿no? Ahora bien, debemos tratar de comprender algo, ¿no? Yo, por ejemplo, de repente soy hincha de un club de fútbol y de repente mi equipo tiene la posibilidad de tener un jugador que también, ¿no?, me gusta mucho, y yo puedo ir al estadio a ver a mi equipo de fútbol y en específico a ese jugador, ¿no? Y de repente entro en el estadio, ¿no? O sea, estoy en el lugar donde él está, yo lo veo, lo conozco, pero lo único que sé de él es que es un jugador de fútbol fantástico, o al menos que a mí me gusta y que yo pienso que es un buen jugador, y puedo conocer de él lo que en la tribuna se dice, ¿no? Algunos pueden decir no, que es un vendido, otro es el mejor, otro puede decir no, él hace esto, él hace el otro, pero, o sea, tengo un conocimiento, pero no tengo intimidad con el jugador como para poder decir, no, realmente esta persona es de tal manera, ¿sí? O sea, y después vamos a ver otro ejemplo de por qué hablamos específicamente de esto, de estar en el mismo lugar donde el jugador está, yo conocerlo de vista, pero no saber realmente quién es la persona. Ahora, vamos a meternos un poquito con Dios, ¿no? O sea, yo debo entender algo, ¿no? Debo hacerme una pregunta en realidad. ¿Dios me conoce? Porque a veces hablamos tanto en primera persona, ¿no? Yo, pero bueno, yo debo preguntarme, a ver, en algún lado dice que Dios me conoce, cómo me conoce, le importo, le intereso, ¿no? Y vamos a ver esto primero en la palabra de Dios, ahí en Jeremías 1:5, para contestar la primera pregunta, que es si Dios me conoce. A ver, ¿qué dice Julita? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. O sea, ahí habla de que antes de nacer yo arranqué, o mejor dicho, Dios arranca creándome. Dios arranca teniendo una relación conmigo de creador, de padre hacia hijo, ¿no? O sea, esto significa que yo también le conozco, pero en algún punto de mi vida he decidido quebrar la relación con Dios, ¿no? Que fue la primera relación que tuve, ¿no? Ahora, ¿a dónde dice en la Biblia que la primera relación que tuve, ¿no?, es con Dios? Vamos a ir al Salmo 139:16 a ver qué decía el rey David al respecto. Mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Tremendo.
O sea, mi embrión vieron tus ojos. O sea, habla de una relación, de un contacto, de un conocimiento, ¿no? Uno se piensa que a veces el primer contacto que uno tiene es cuando sale del vientre de su madre, y bueno, lo primero que puede ver es a su papá, a su mamá a los gritos, o a los médicos, o a la partera, ¿no? Pero en realidad dice, mi embrión vieron tus ojos. Habla primeramente la palabra de una relación de Dios cuando nos crea, y habla de la palabra de que ya tuvimos un primer contacto con Dios específicamente antes de entrar en el vientre de nuestra madre. Ahora, ¿cuánto me conoce Dios? Vamos a ir a Mateo 10:30, a ver qué dice. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mirá de la manera que me conoce Dios, ¿no? Que dice que aún nuestros cabellos están todos contados, ¿no? Y vos me podés decir, pero soy pelado, César. Bueno, no importa. En algún momento tuviste pelo y Dios sabe, ¿no? No solamente cuántos cabellos tenés o tenías, sino cuándo se cayó cada uno de esos cabellos. Vamos a ir al Salmo 139, del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mirá de qué manera tan profunda nos conoce Dios, ¿no? Que dice que aún antes de que yo diga algo, Él ya sabe qué palabras van a salir de mi boca. Ahora, ¿por qué será tan importante empezar a comprender esto? Porque si de repente hay alguien que me conoce de semejante manera, tal vez esto tenga que encender en tu corazón el sentir de decir, bueno, la verdad que ya que me conoce tanto, a mí también me gustaría poder empezar a conocerlo, a mí también me gustaría poder empezar a reanudar esa relación que en algún momento, por decisión propia, yo trunqué, ¿sí? Porque nosotros nacemos, empezamos a vivir, empezamos a tener nuestros primeros pasos, nuestras primeras experiencias, ¿no? Como personas, y hay un momento en el cual yo decido retomar esa relación con Dios que empezó en los cielos, retomarla en la tierra, o decido truncarla de por vida, ¿no? Eso es algo que nadie me puede obligar, nadie me puede exigir que lo haga, sino que es algo que lo decido específicamente yo como persona, como individuo, ¿no? Por eso Dios nos ha hecho con libre albedrío para poder elegir seguirle o no seguirle. La vida del ser humano básicamente se diferencia en eso, de que si decido seguir a Dios, decido conocer a Jesús, o decido simplemente vivir mi vida sin tener ningún tipo de relación, sin tener ningún tipo de conocimiento de Él. Ahora, el jugador de fútbol y yo, que estábamos en el mismo estadio, como dábamos el ejemplo, ¿no? Se pueden dar ciertas charlas, ¿no? Ahí en la tribuna, antes de empezar el partido, y que alguien te diga, no, sí, vos sabés que dicen que con sus hijos es de tal manera, vos sabés que dicen que con su esposa es de tal manera, vos sabés que dicen, y yo me empiezo a llenar de cosas que alguien me dice de experiencias de otros, ¿no? O sea, básicamente es lo que nos puede llegar a pasar cuando empezamos a congregar, ¿sí? Está perfecto, o sea, necesitamos conocer la palabra de Dios y empezamos a conocer las experiencias de Jesucristo en la tierra y empezamos a conocer las experiencias de otros personajes que anduvieron con Él a favor o en contra, pero que en definitiva son parte de la historia, ¿no? En las cuales cada persona decide seguirlo o no seguirlo, ¿sí? Ahora, yo debo entender de por qué ando en la vida como ando, y por qué vivo como vivo, y por qué más allá de todos mis logros personales mi corazón sigue estando vacío, ¿sí? Por qué más allá de las cosas que logro alcanzar, siempre es como que falta un poco más, ¿no? Esto es como cuando compro mi primer auto. Yo me acuerdo que mi primer auto fue un Citroën 12B, que bueno, un día les voy a contar que bueno, andando por Rivadavia, Coite, pum, frené, sigo de largo, bueno, eso es un tema para otra prédica, pero bueno, ese fue mi primer auto, y para mí cuando lo conseguí era el mejor auto de todo el mundo, hasta que me subí, ahí empecé a entender de que bueno, de que no es lo que parecía. Y así es lo que nos sucede con la vida sin Cristo,
no decimos, uy, qué bueno, y cuando somos chicos decimos, mira cuando sea mayor, y cuando somos mayores queremos ser menor, y cuando queremos ser grande queremos ser chicos, y cuando somos chicos queremos ser grandes, y nos damos cuenta que por alguna cuestión hay algo que no llena lo suficientemente nuestro corazón, y vivimos una vida a medias, vivimos una vida con un vacío que solamente lo podemos llenar volviendo a restaurar la relación con aquel que nos creó, con aquel que nos puso en el vientre de nuestra madre, ¿no? Ahora, yo crea o no crea en Dios, necesito a Dios, ¿sí? El ser humano necesita, ¿no?, llenar ese espacio que está reservado para Jesucristo con algo, ¿sí? Y de repente al quebrar la relación con Dios, de repente el hombre en su necesidad de creer en algo sobrenatural, de creer en algo que se parezca a Dios, empieza a tener creencias y forma dioses ajenos a Dios, y esto es lo que a Dios justamente no le agrada, y esto es lo que a Dios pone como una barrera entre Él y yo, cuando yo tengo dioses ajenos que no sean el mismo Dios, el Dios viviente, ¿no?, Jehová de los ejércitos. Porque ¿qué sucede? De repente tengo tanta necesidad de Dios que si tengo trabajo, me hago de un Dios del trabajo, y veo que de repente cada vez hay menos trabajo. De repente hay dioses levantados por el hombre que son hasta para protección de la delincuencia, del robo, del hurto, y aún los chicos salen a robar y algunos matan y algunos mueren, ¿sí? Y también el hombre se ha generado hasta dioses, ¿no?, de perros para que no te muerdan, y los perros siguen mordiendo gente. Pero la gente sigue buscando dioses porque necesita llenar un tema existencial, que es que hay una parte de tu corazón que no lo puede llenar absolutamente nadie, ¿sí? Por eso te hablábamos de la experiencia o del ejemplo de que cuando entro al estadio voy a ver al jugador de fútbol, al equipo que me gusta, y conozco de él lo que la gente puede decir, ¿sí? Pero no conozco al jugador en persona. Y de repente esto nos puede pasar, y es peligrosísimo que así sea. De repente, si yo tomo la determinación de empezar a conocer a Dios y de repente me empiezo a involucrar en una iglesia, ¿cuál es el problema que siempre o mayormente podemos llegar a tener? Que de repente tal vez ya dejo de creer en el Dios del trabajo, en el Dios de la muerte, en el Dios para que el perro no me muerda, pero empiezo a creer más en el liderazgo de la iglesia o en la figura de un pastor o en la figura de un apóstol o en la figura de quien sea, y tal vez dejé mis dioses de imágenes para pasar a tener otros dioses, ¿sí?, para empezar a servir otros dioses en mi corazón. Y esto realmente es peligrosísimo, porque lo que tal vez no se explica generalmente es que la función de la iglesia es que todos vayamos a un conocimiento más profundo de Dios, es que todos vayamos a un conocimiento de la persona de Dios, y que nosotros vayamos a un conocimiento con Dios. Él ya nos conoce de la manera que hablamos, ¿sí? Conoce nuestra palabra, qué vamos a decir antes que abramos nuestra boca, tiene nuestros cabellos contados, sabe cuándo empezó nuestra vida, sabe cuándo va a terminar. De esa manera nos conoce. Ahora, ¿qué pasa? Yo debo empezar a tratar, a intentar, a buscar de Dios dentro del estadio. Más allá de lo que me digan de Dios, más allá de lo que me digan de la iglesia, más allá de lo que me enseñen que es correcto, que me instruya en la palabra, que me instruya en lo que me ayuda a edificarme para poder edificar a otros, para poder ayudar a otros como alguien me ayudó a mí a través del conocimiento de la palabra, pero por sobre todas las cosas debo entender de que en el momento que yo decido empezar a conocer a Dios, tiene que empezar siendo eso. Voy para conocer a Dios, voy para ver qué quiere hacer Dios con mi vida, y voy para seguir mi vida en lugar de estar alejado de Dios. Eso que algún día yo, esa relación que decidí quebrarla, decido restablecerla y decido continuar mis días, los días que sea la voluntad del Señor, con Cristo vivo en mi corazón y en toda mi vida. Ahora, me fui a los choros. Bueno, ahora, como Dios nos conoce de esa manera, porque hay tantas preguntas que alguien podría llegar a hacerse, estando o no estando en el Evangelio, porque esto de no conocer a Dios nos puede pasar
con 0 días de iglesia o con 1000 millones de días en la iglesia, ¿sí? Yo puedo servir al Señor, puedo empezar a participar del servicio en la iglesia, puedo empezar a hacer un montón de actividades, ¿no? Y lamentablemente se puede dar algo que leímos por ahí, de que el 90% de las actividades que se hacen dentro de la iglesia se pueden hacer sin el Espíritu Santo. O sea, ¿qué significa esto? Que yo me puedo empezar a llenar o a intentar llenar ese vacío con el cual yo llegué a los caminos del Señor. En lugar de llenarlo con el Señor mismo, empiezo a llenarlo con actividades, empiezo a llenarlo con sentirme útil, empiezo a llenarlo con servicio, con estar de lunes a lunes en la iglesia, que si vos lo determinás de esa manera, bárbaro. Ahora, si tenés familia, tiene que haber un orden, tiene que haber un momento, tiene que haber un tiempo, ¿sí? Pero básicamente debo de comprender de que es necesario, sobre todo en el momento que estamos viviendo, de que es necesario empezar a conocer la persona de Dios directamente, ¿sí? Y eso no se consigue solamente yendo a la iglesia, sino se consigue yendo al lugar secreto a buscar de Dios, ¿sí? En estos días estamos teniendo unas enseñanzas tan hermosas de parte de Dios, o sea, en los cultos estamos recibiendo palabras pero poderosísimas, hermosas, que te invito a que, si vos no podés venir, a que puedas meterte en el Facebook de la iglesia y puedas escuchar las palabras que se están compartiendo, porque realmente Dios está llevando a una dirección. No es que se comparte una palabra que se le ocurre al pastor, a la pastora, a los ancianos, sino que realmente se está compartiendo algo que está llevando a la iglesia a un nuevo tiempo, una nueva dirección. Y justamente nos lleva a un nuevo conocimiento de Dios mismo como persona. Ya no solamente un Dios que conocemos o leemos en un libro, o que alguien nos cuenta, o escuchamos un testimonio de alguien, un testimonio de otro, sino que empezamos a vivir nuestros propios testimonios. Empezamos a ver cómo Dios empieza a formarnos, empezamos a ver cómo Dios empieza a tratarnos, y empezamos a ver cómo nuestro corazón puede vivir de una manera en paz, como antes tal vez era imposible ante cualquier circunstancia que podamos estar viviendo en nuestra vida. Ahora, Dios nos conoce de tal manera, y bendito sea Dios que así es, que en un punto tuvo que hacer algo por vos y por mí para que nosotros podamos recibir la salvación de la vida eterna, ¿sí? Porque tu vida no es que termina cuando tu corazón deja de latir, sino que ahí viene la vida eterna, pero debemos de entender que yo debo de conocer a Dios en persona antes de partir, ¿sí? Para poder acceder a lo que el Señor ha preparado, porque, te vuelvo a repetir, nos conoce tanto que Él tuvo que hacer algo que aún para Él fue muy doloroso, pero nos conoce tanto y nos ama tanto que fue capaz de hacer lo que ahora vamos a leer en Juan 3, versículo 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. O sea, Dios como Padre tuyo, mío, nos conoce de tal manera que sabía que ningún hombre, ninguna mujer en toda la historia de la humanidad iba a ser capaz de pagar el precio, ¿no?, de la salvación por vos y por mí. Dios, conociéndonos de las maneras que nos conoce, sabe de que teniendo una naturaleza pecadora íbamos a ir en un proceso en el cual cada vez nuestro corazón puede trabajar en tratar de tener menos caídas y en tratar de estar más cerca de Dios cada día, pero sabe de que lamentablemente al haber nacido de una manera corrupta no podíamos calificar para poder pagar el precio de sangre que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo por tu vida y por la mía. Por eso se te predica el Evangelio, si nunca lo escuchaste, y por eso se sigue predicando en las reuniones, por si alguien cree que conoce a Dios pero no lo conoce realmente, para que podamos llegar al conocimiento de Dios, ¿sí? La iglesia no solamente está para ciertas funciones, sino que está preparándose, como dice la palabra,
como la novia para recibir a su amado cuando venga el Señor por segunda vez a la tierra, y en ese momento acontezca eso tan hermoso que Él venga a buscarnos a todos, ¿no? A toda su iglesia, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Yo debo de tomar conciencia y entender lo importante que es primeramente que yo pueda acceder al conocimiento de Dios y después llevar a otras personas al conocimiento de Dios, ¿sí? No me puedo quedar con la vacuna del cáncer y no compartirla, ¿sí? Si de repente al tener la salvación, el conocimiento de la salvación, el conocimiento de la palabra y el conocimiento de Dios mismo, ¿qué es lo que debo de hacer? Ir y compartirlo al que no lo conoce. Esto no implica de que a todo el que yo le comparta la palabra, la va a aceptar. Y esto parecen cosas muy rudimentarias, muy de primer día que piso a la iglesia. Hay gente que capaz que hace 50 años que va a la iglesia, pero bueno, también hay gente que capaz que hace 50 años que no le predica a nadie. Entonces hay un problema, ¿sí? Porque cuando yo conocí a Julia, ¿no? Después dejamos de vernos por varios años, y de repente por una cuestión X, que es muy larga para contar, ¿no? Pero bueno, empezamos a escribirnos, empezamos a hablar, empezamos a relacionarnos, ahí nació algo, ¿sí? Ahí nació algo, empezó a nacer un gusto, un amor, un cariño, empezó a nacer cosas hermosas, pero a través del conocimiento. Y yo cuando empecé a conocer a Julia, claro, o sea, sí, hablaba del Señor todo bárbaro, pero en ese momento, bueno, vivía con otros chicos en una pensión y bueno, me congregaba en otro lado. ¿Y qué era lo que hacía? Ay, no sabés, hablo con Julia y ella esto y ella lo otro, ay, canta como un ángel, y cuando escucho sus palabras me pasan estas cosas en el corazón. Estaba pero bobadísimo. O sea, ahora si no te pasa eso con Dios, estamos en problema. Si no te pasa eso con Jesús, después de haber estudiado, después de haber orado, después de haber adorado, después de haber pasado por tantas experiencias donde viste la mano del Señor, y pasan 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, y no le cuento a otro quién es el Señor, estamos en problemas. Nuestro pastor es un ejemplo viviente de que de repente tuvo que pasar varias situaciones difíciles, y bueno, la doctora que los acompañó a ellos en un tema tan complejo, bueno, algo hizo él, que vinieron a unas reuniones, su jefe vino a unas reuniones, o sea, algo pasó, algo le contó, tuvo que hablar, tuvo que decir. ¿Por qué? Porque no puede contener lo que Dios ha hecho en su vida, no puede parar de hablar de lo que Dios ha hecho en su vida para que otros conozcan lo que puede hacer en su vida. Así que por eso es tan importante entender de que por qué Dios manda a Jesús a la tierra. Manda a la tierra porque conociéndonos sabía que ninguno de nosotros iba a estar dispuesto a pasar por esa cruz. Solamente Jesucristo. Ahora bien, vamos a ver por qué Jesucristo. Juan 14:6. ¿Qué es lo que dice la palabra? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, ¿sí? No hay estampita, no hay amuleto, no hay santo que sea camino al Padre. En el nombre de Jesús esa mentira es revocada. Si vos tenés tu confianza en algún santo, en alguna estampita, en algún amuleto, en algún trabajo, en alguna cosa que nada tenga que ver con Dios, porque no es el camino. Vos imaginate cómo, volvamos al ejemplo del futbolista, de repente vos vas, ¿no?, a ver a tu equipo, a ese futbolista que tanto te gusta, y de repente el colectivo te llevó a otro estadio, ¿no?, donde de repente entras pensando que ibas a encontrar a tus pares de tu equipo y del equipo contrario, pensando que ibas a ver al jugador que ibas a ver, y de repente vas a ver otro, ¿no? Y de repente, como estás con la camiseta de otro equipo, te agarran y te matan a palos. Bueno, eso es lo que sucede eternamente si no aceptás a Jesús en tu corazón. Vos creés que vas a un lugar con Dios, como he escuchado tantas veces, ¿no? Y con dolor en el corazón lo digo esto, ¿eh? Ahora Diego está en el cielo. Sí, ojalá esté en el cielo. Ahora tal persona está con el Señor. Ojalá Dios haya permitido que en el último instante de su vida se haya arrepentido para poder estar realmente en el cielo en este momento. Porque si no, fue a un estadio
a un lugar donde lo están esperando por un tormento eterno. Es como la persona que decide quitarse la vida. Si hay alguien del otro lado que está por quitarse la vida, y vos decís, quiero quitarme la vida para que este tormento se termine, déjame darte una noticia: si vos terminás con tu vida, automáticamente pasás un tormento eterno. Así que haría todo lo que esté en mí para poder decir, en este momento, Señor, yo no quiero terminar de esa manera. Si realmente existís, salvame. Que fue lo que pasó conmigo, fue mi experiencia. Antes de quitarme la vida, si vos existís, hace algo. Y ahí tuve mi primera experiencia. Pero el camino es Jesucristo. Juan 14:7, ¿qué es lo que dice? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Aquel que conoce a Jesús, conoce al Padre, porque Jesús es Dios hecho hombre en la tierra, ¿sí? Y resucitó al tercer día entre los muertos, venciendo la muerte para salvación tuya y salvación mía. Él pagó un precio de dolor, un precio pero que nadie puede imaginar lo que tuvo que soportar el Señor, ¿no? Para que vos y yo gocemos de la salvación en Cristo. Por eso esta noche te hacemos esta invitación, ¿no? Y siempre que predicamos una palabra, hacemos la invitación a que, más allá de que si nunca pisaste una iglesia, o si ya hace años que la pisaste, pero que todavía, y esto no lo decimos con altanería, sino realmente con la onda de poder ser de bendición, de que podamos reaccionar, porque aún nosotros podemos pensar de que le conocemos, y no le conocemos. Aún nosotros podemos pensar que realmente estamos trabajando y haciendo las cosas de la manera correcta, y no la estamos haciendo. ¿Sí? Creemos que conocemos a Dios y no tenemos ni idea, ¿sí? Porque ¿qué es lo que sucede? El que conoce a Dios no cree en Jesucristo, o no le cree a Jesucristo. El que no conoce a Dios no confía, no ama, no tiene la verdad, no vive libre, vive oprimido, ¿sí? Ahora, el que conoce a Dios a través de Jesucristo, lo primero que le sucede es que cree, le cree todo a Dios. Después confía en el Señor, por eso le cree, empieza a enamorarse de Dios, empieza a tener la verdad que te hace libre, y empezamos a vivir de una manera distinta, con gracia para con Dios y con los hombres. Esa es la promesa de parte de Dios. Primeramente, poder ir en pos de conocerle a Él, para andar en gracia con Dios y para con los hombres también. Así que en esta noche, queridos amigos, hermanos o no hermanos, aquellos que les causa urticaria la palabra de Dios, qué bueno que pueda ser una noche en la cual hayas entendido la importancia de poder conocerle. Volvemos a repetirlo, ya sea que estés congregando o no congregando, porque esto nos involucra a todos. Necesitamos conocer a Dios para poder presentar a Dios. Ya no podemos estar como la persona que te dábamos el ejemplo de que hablamos del Señor porque el hermano me contó, el primo me contó, aquel me contó porque vi un video en YouTube, o porque alguien me dijo de Dios que es de tal o cual manera. Yo tengo que tener mi experiencia para poder decir, mira, Dios es esto. Si bien no nos va a alcanzar la vida para conocer al Señor, porque Él es tan grande, tiene tantos atributos buenos, tiene tantas cosas que no nos alcanzaría la vida para poder explicar, ¿no? Pero en la medida que de mí dependa, poder empezar a tener realmente ese tiempo de relación con Él. O sea, ¿y cómo lo hago la relación con Él? ¿Cómo es el tema? ¿No? Primeramente poniéndolo en primer lugar y empezando a creer que de repente cuando yo me siento en mi habitación, y si no tengo un lugar físico porque vivo en un monoambiente con 10 personas más, como me ha pasado, ¿sí? Poder tener mis tiempos, aunque sea en el baño, 5 o 10 minutos, de poder sentarte, ¿no? Solamente con Él y decir, Señor, yo creo que estás acá y te pido realmente que si tenés algo conmigo, Señor, ayúdame a poder alcanzarlo, lo que sea. Te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, te entrego todo lo que te tenga que entregar para ya yo mismo dejar de ser el Dios de mi vida, para que vos empieces a ser el Dios de mi vida y que ocupes el lugar en mi corazón que nadie, nada, nadie pudo ocupar ni llenar y nunca va a ser lleno
hasta que realmente te conozca. Señor, ayúdame a conocerte. Así que bueno, esta fue la palabra realmente para que todos podamos entender de que necesitamos de Dios. Hoy es 19, creo que es, de enero, el año recién comenzó, 20. Y realmente te confieso que cada día necesito más de Dios. Me estoy dando cuenta de que cada día, más allá de que Él intervenga, más allá de que Él realmente tenga favor para con mi familia, Él interviene en cosas que solamente Él puede hacer. Y yo me gozo en las cosas que veo que Dios hace en mi casa, en mi familia, en mi interior, en mi exterior, porque Dios está obrando realmente de una manera que nunca en todos estos años vi que lo hizo. Pero ¿sabes qué? Sigo teniendo esa sensación de que tiene que haber más. Dios no puede ser solamente el que supla la comida en mi mesa todos los días. Dios no puede ser simplemente el que me haya dado la esposa del calibre que me dio, la justa, la que sabe cómo llevarme, cómo domarme, cómo ayudarme, cómo aguantarme, ¿no? Tiene que haber más. No puede ser solamente el que aparezca con la solución porque se rompió el auto, porque pasó esto, porque pasó lo otro. Mi casa es una casa muy bendecida y no lo digo con arrogancia. ¿Sabes por qué es muy bendecida? Porque ninguno de mi familia se enfermó. Y tengo la promesa, y lo digo públicamente de parte de Dios, de que ninguno se enfermaría de eso. Y gracias a Dios lo puedo estar viviendo. Así que te animo a que realmente creas y empieces a tener una relación con Él para empezar a vivir algo totalmente diferente e importante, que es poder tener el conocimiento de Dios en persona. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña oración y que el Señor pueda administrar tu corazón. Juli. Ahí donde estás, yo te animo a que cierres tus ojos para que nada te distraiga, para que nada llame tu atención, sino que este sea un momento único donde la presencia del Señor pueda ministrarte, donde la presencia del Señor pueda tocar tu corazón, tu espíritu, tu alma y todo tu ser. En esta noche, Padre, queremos decirte, Señor, que te necesitamos más que ayer, más que hoy. Queremos decirte, Señor, que nuestras vidas sin ti, Señor, no tienen un propósito, no tienen un sentido. Por eso venimos, Señor, en esta noche delante tuyo a reconciliarnos contigo, Señor. Venimos delante tuyo, Señor, a volver a tomarnos de tu mano. Señor, vos sabés en qué momento me corrí. Señor, vos sabés en qué momento me alejé. Señor, vos sabés perfectamente, Jesús, cuáles son los dioses que yo puse en tu lugar. Ahora, mi Dios, renunciamos a todo eso. Renunciamos a cada mentira que nos hizo creer que podíamos solos. Renunciamos a toda mentira que nos hizo creer que era más fácil de otra forma, que era más fácil por otro camino. Y volvemos, Señor, a ti, como aquel hijo pródigo, Señor. Volvemos a buscar, volvemos a decirte que te necesitamos. Espíritu Santo, ven con tu presencia. Ven con tu presencia, Jesús. Tú conoces, Señor, cada angustia, cada aflicción. Tú conoces, Señor, aquello, Jesús, que aún no se lo hemos contado a nadie, Señor, pero que aún estorba, que aún molesta, que aún trae culpa, Señor, en nuestras vidas. Papá, renunciamos a eso, Señor.
Jesús. Queremos conocerte, saber, Señor, qué pensaste de nosotros cuando nos creaste, cuando nos formaste, saber qué viste, Señor, en nosotros. Aún, Señor, si nosotros no vemos nada en nosotros, aún si no vemos nada bueno en nosotros, Señor, queremos saber qué fue lo que viste, Señor, que te hizo amarnos tanto, con ese amor tan especial, tan sacrificial, tan hermoso, tan verdadero, tan fiel. Queremos conocer tu presencia, Señor, y no vivir, Jesús, de lo que otros nos cuenten. Queremos conocer tu presencia y no vivir de experiencias de otras personas. Tampoco queremos vivir de experiencias anteriores, Señor. Sí, Señor. Queremos que hagas todo nuevo, Jesús, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros ministerios, Señor. Si alguna vez te servimos, si alguna vez estuvimos ahí con las manos en el arado, firmes, Señor, sirviéndote, y hoy nos corrimos, Señor, o pusimos otras prioridades, Jesús. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, mi Dios, que comiences a poner cada cosa en su lugar, que nos dé sabiduría del cielo, Señor, para entender que la única prioridad, Señor, que la primera persona eres tú, Jesús, que el primer amor eres tú, Señor. Perdónanos por poner otras personas, otros lugares, otras cosas, por traer, Señor, entretenimientos a nuestras vidas, Señor, que hacen eso, entretenernos, Señor, y no dejarnos cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Es que toda la tierra y toda criatura te conozca. Dios, entregamos nuestras vidas en tus manos en esta noche. Te pedimos, Espíritu Santo, que extiendas tu mano, Señor, hacia nosotros, que nos tomes una vez más y que nosotros podamos, Señor, tomarnos fuertes de tu mano, Jesús, para que ninguna tormenta, ninguna circunstancia pueda movernos, para que nada, Señor, pueda venir a distraernos, para que nada, Señor, pueda encerrarnos en nosotros mismos, sino, Jesús, que lo que más importante para nosotros, Señor, sea tu propósito, Jesús, tu propósito, Señor. Es el hablar de tu palabra, hablar de vos, conocer, Jesús, conocerte cada vez más para poder, Señor, darte a conocer a otros. Espíritu Santo, manifiéstate con poder, con gloria, con gracia, Señor, en nuestras vidas. Danos las herramientas, Señor, que necesitamos. Danos esas palabras, Señor, que a veces, Jesús, no sabemos cómo decirlas, no sabemos cómo hablar, Jesús, no sabemos cómo llegar. Lo que seas vos, Espíritu Santo, hablando a través nuestro. Que sea tu presencia ministrando, Señor, a través nuestro. Usa nuestras vidas, Señor. En esta noche queremos decirte que estamos acá, que queremos acercarnos a ti, Señor, pero no solamente para que nuestras vidas sean bendecidas, Señor, sino para bendecir a otros también, Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, nuestros sueños, nuestra voluntad, Jesús, porque las tuyas, Señor, son perfectas, tus sueños son perfectos, tu voluntad perfecta, y a ellas, Señor, hoy, Jesús, queremos entregarnos, mi Dios, a tu perfecta voluntad, Jesús, para que en este tiempo, Señor, tiempo difícil, Señor, pero tiempo en que tu Espíritu Santo, Jesús, abunda, Señor, sobre esta tierra. Aún dijiste, Señor, que en los últimos tiempos, Señor, abundaría tu gracia. Ahora, Espíritu Santo, como lo sabemos, Señor, queremos que tu gracia abunde sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestra ciudad, nuestro país. Espíritu Santo, pero para eso primero tienes que movernos a nosotros, Señor. Primero para eso tiene que sacudirnos a nosotros, sacudirnos el polvo para que salgamos, Señor, de este letargo y podamos, Señor, hablar de tu palabra, bendecir a otros, Jesús, sin temor, sin vergüenza, sin timidez.
paz. Trae de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento. Te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, siga ministrando a través de una palabra, a través, Señor, de una canción. Que tu Espíritu Santo siga moviéndonos a conocerte, que tu Espíritu Santo siga moviendo nuestro interior y no nos dejes tranquilos hasta cumplir tu propósito en nosotros. Una palabra dice: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y por más que nos corramos de ese propósito, nos vuelves a hablar y nos vuelves a dar una nueva oportunidad. Ahora, papá, no queremos desaprovechar esa oportunidad. Queremos tomarnos de tu mano, aferrarnos de tu espíritu y pedirte, Señor, que cumplas esa palabra en nosotros. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, todo el honor. Y te decimos, Señor, que te amamos. Toma el lugar que te corresponde, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias. Toma el lugar que te corresponde ante nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Toma el lugar que te corresponde en cada área, Jesús, de nuestras vidas. Y haz lo que quieras hacer, Señor. Te bendecimos, mi Dios. Y te damos toda la gloria, todo el honor, solo para ti, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo. Gracias, Papá. Gracias, Jesús. Gracias. Bendito Dios. Amén. Wow. Bueno, cortamos y seguimos nosotros esta mañana. Bueno, una alegría poder estar, como decíamos, con todos ustedes y bueno, ya casi cerrando enero. Y créeme que lo mejor que todos podemos hacer es cerrarlo comenzando con Jesús. No nos podemos permitir que sea un año más, no nos podemos permitir que pase lo de siempre y no nos podemos permitir más estar entronados nosotros y que el Señor se quede mirando. Así que bueno, te invitamos, como lo hacemos siempre, como te decíamos hoy, cada palabra que se comparte, cada vivo que se hace, cada evento que se hace es con el simple hecho de poder tener más conocimiento de la persona de Dios a través de Jesucristo. Así que bueno, te invitamos a nuestras reuniones presenciales que se están haciendo los días martes, viernes a las 19:30 horas, los domingos también a las 10:30 de la mañana, ahí en la calle Santander 2474, entre Arieta y Almafuerte, en la hermosa ciudad de Villa Luzuriaga. Así que bueno, se vienen un montón de cosas hermosas. Ahora el sábado que viene, a partir de las 6 de la tarde, tenemos un taller de voz, un taller de canto, donde la entrada, como siempre, es libre y gratuita. Todo el que quiera venir está invitado, y todo es en pos de ir tras la presencia del Señor. Así que bueno, si estás ahí queriendo cantar y andas con vergüenza, que no sé que es mi talento, que no es mi talento, bueno, animate a dar ese pasito de fe. Esta es una herramienta que Dios está brindando para que puedas participar de manera totalmente gratuita. Lo único que tenés que traer es ganas y un corazón abierto para que el Señor pueda encender la llama que Dios te ha entregado para poder adorarle en espíritu y en verdad. Así que bueno, ¿algo más, Julita? Los viernes empezó, el viernes pasado empezó la escuelita bíblica para los chicos, así que bueno, viernes 19:30 horas, ahí está la señorita Mariana, Mari Pucci, que te bendecimos, Mari, estamos muy contentos de que haya empezado la escuelita con vos, así que bueno, están todos más que invitados, y bueno, que vamos a recibir a sus niños con mucho amor. Amén. Así que bueno, saludamos ahí, hay algunas personas conectadas y bueno, esperamos verlos. John y Pedro. Esperamos verlos pronto. Lo llego a leer. Amén.
Así que bueno, los esperamos a todos. Lo más lindo que el Señor nos está esperando a todos. Él es el que está haciendo la invitación, así que bueno, henos aquí. Nos vemos pronto, que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Chao. Chau, chau.